Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. La misión principal ha sido no solamente ocupar un poder que no les corresponde, sino envenenar a Occidente con cocaína y financiarse a través de ese narcotráfico y crimen transnacional. El Pollo Carvajal no era un funcionario cualquiera, él fue en su día el hombre de confianza de Hugo Chávez, fue el cerebro de los vínculos con las FARC, con el cartel de los soles y con redes de corrupción que operan aún bajo ese amparo de Nicolás Maduro. Y esta confesión que él hizo, bueno, pues pone contra las cuerdas no solo a la cúpula chavista, sino también a esos que durante tantos años han servido de cómplices, facilitadores o encubridores de esta maquinaria de muerte. El silencio de ciertos gobiernos y la buena parte de la comunidad internacional se vuelve ahora, señores, insoportable, porque cuando un jefe de espionaje admite, aunque digan que no, que ya dijo y que está en desuso, etcétera, cuando admite que el Estado venezolano operaba como un cartel narcoterrorista, ya no hay excusas diplomáticas ni hay espacio para la neutralidad. Y para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a alguien que ustedes conocen muy bien, un experto y alguien que tiene además una información muy precisa. Estoy hablando de Esteban Gervasi, analista político, consultor de campañas políticas y gestión de comunicación en crisis, y a quien quiero dar la bienvenida. Mi queridísimo Esteban, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo andas, Marian? Un fuerte abrazo. Igualmente, un gusto escucharte y verte. Cuéntanos un poquito sobre el Pollo Carvajal, del que tanto se ha hablado, y lo que significa ahora bueno, pues que haya decidido, se haya declarado culpable de esos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Fíjate, Marian, si yo tendría que evaluar de todos los capturas o colaboradores que se han venido a este país o se han capturado en Estados Unidos durante los 26 años del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, te tengo que decir que esta es la más importante. Hugo Carvajal, que es un hombre de 65 años, parece más viejo, nació en el 60, es un hombre de una población de Anzoátegui, que es al este de Venezuela, de Caracas. Fue una persona de muchísima confianza de Hugo Chávez y fue el segundo jefe de la inteligencia en Venezuela. Siempre estuvo desde el principio, porque primero Hugo Chávez tuvo una persona que estuvo con él cuando se alzó la primera vez en el golpe de Estado del 4F, y después esta persona renunció, se peleó con Chávez y él nombra a Carvajal como el jefe de la inteligencia venezolana. Carvajal tiene una virtud, que es un hombre muy audaz, porque es un hombre muy básico, muy de pueblo, no es una persona letrada, pero es una persona que es, como buen audaz, se dedicó a grabar, a registrar, a copiar todo lo que se manejaba en el entorno de Hugo Chávez. Y esto te quiero decir que no solo a los ministros, al alto mando militar, alcaldes, gobernadores, sino los aliados internacionales. Y era una persona tan importante que creó departamentos. Para ponerte un caso, él fue el primero que creó un departamento de inteligencia económica. Entonces empezó a investigar a todos los bancos, a todas las agencias de hipoteca, a todas las tarjetas de crédito, a todos los dueños y funcionarios de esos bancos. Y así lo hizo con la empresa de alimentos, con la empresa privada. O sea, tiene una red de inteligencia, pero de las más importantes que se ha creado en el mundo, porque casi siempre las agencias de inteligencia se dedican a temas solo militares o políticos o de la diplomacia, pero este señor se fue más allá. Este señor, bueno, como él tuvo del 2004 al 2011 con Hugo Chávez, y después tuvo desde el 2013 al 2014 con Maduro. Entonces, y además dejó en Venezuela, cuando él lo nombra en el 2014 cónsul en Aruba, él deja una cantidad de personas bajo su mando en Venezuela y toda su red de espionaje. No solo en Venezuela, repito, sino a nivel internacional. Y explico por qué voy a explicar esto. Este señor, bueno, huye, lo capturan en Aruba, se armó un escándalo diplomático muy fuerte, lo capturan agentes de la DEA y logra que el gobierno de Aruba lo regrese
a Venezuela y se hizo un gran acto donde lo recibió Maduro, Cilia, Ujú. Diosdado, Tarek El Aissami, todo el mundo lo recibió como un héroe nacional. Después se va a España y en España Exacto. es capturado. Ujú. Y después, en el 2019, fue arrestado en España, estuvo bajo Preso. custodia Ujú. y se fuga hasta el septiembre del 2021, donde es recapturado y extraditado a los Estados Unidos. El fiscal que lleva el caso es un fiscal que, como ya ha sido reincidente, Hugo Carvajal, está obstinado Sí. este señor Ujú. y decidió abrir un juicio que empezaba este lunes solo por el tema de narcotráfico, unas acusaciones de narcotráfico de un expediente del 2011. Hay un agente de la CIA que se llama Gary Bernstein, Que lo vamos que a está... tener. Vamos a hacer un inciso y aquí escuchen ustedes bien porque Esteban nos ha facilitado la posibilidad de poder conversar con él y lo vamos a tener en nuestro programa. Ya hago el anuncio, ya no nos podemos bajar del burro. Esteban, ahora ya no Sí, tenemos sí. más remedio que entrevistarlo. Fíjate, Gary Bernstein es el ex agente de la CIA más condecorado en vida, porque la única Ujú. condecoración, como él dice, que le falta Sí. es la post-mortem y no la quiere. Y usted puede ir a a Netflix y vas a ver un documental sobre él. Sobre él hay varios libros escritos. Cuando hubo el 9/11, a él lo envían a buscar a Bin Laden y se va con 60 hombres y una maleta llena de armas y dinero. Y ahí, en Netflix está Ujú. ese documental de 3 capítulos. Bueno, Gary hace una carta porque se La ley. entera que Hugo Carvajal manda un affidavit, que es una declaración jurada, al fiscal, al juez y al gran jurado, diciéndole que como él sabe que lo van a condenar si va a juicio y hay una sentencia, le van a dar cadena perpetua, bueno, él está dispuesto a entregar una cantidad de información y detalla algunos casos y da algunas pruebas, porque si no, no hay Ujú. Claro. negociación, porque entonces el juez dice, este está bloqueando, ya el Ujú. fiscal sabe que este señor se ha Ujú. escapado 2 veces, que siempre anda con su tramoya judicial para evadir las cosas, y entre esos muchos casos habla de cómo se robaron las elecciones en Estados Unidos del 2020, porque él tiene grabado y tiene toda la trama de la tecnología y de la corrupción que se formó a partir del 2004 en Venezuela con las compañías estas que administran elecciones en Venezuela y en Estados Unidos. Pero además habla de cómo se la robaron en otros países, cómo funcionarios americanos utilizaron ese software para robar elecciones en otros países y las agencias de inteligencia. Pero también dice que tiene pruebas de cómo la diplomacia, no solo de Estados Unidos, sino otras naciones europeas y latinoamericanas, se beneficiaron, fueron corruptas y pactaron con Chávez por dinero corrupto y que él tiene todas esas pruebas. Pero también tiene las pruebas del caso de Irán, tiene el armamento, los misiles, los drones, el uranio, el tráfico de armas, las fábricas de armas, tiene pruebas de la Casa de la Moneda de Maracay, Venezuela, de cómo se hizo ese negocio, de cómo se falsifica dinero. Bueno, la cantidad de información que este señor, imagínate, un señor que pasó del 2004 al 2011 y del Ajá. 2013 al 2014, que maneja absolutamente todo, porque además fue jefe de inteligencia y contrainteligencia, Exacto. manejaba el Ujú. organismo civil y militar. Ahora, Entonces, te quiero preguntar, ¿cuánto puede llegar a comprometer Carvajal ahora a esas figuras claves del régimen de Maduro y hasta qué punto ese testimonio puede abrir nuevas acusaciones penales contra estos cargos? fíjate, yo creo que más importante que en Venezuela va a ser en Estados Unidos, porque una de las fallas que ha tenido la administración del presidente Trump es que no ha profundizado esa declaración que él Sí. permanentemente Ujú. da y da la orden, que es la investigación sobre el robo de las elecciones del 2020. Porque si algo claro tiene el presidente es que ha dicho, yo voy a nombrar un fiscal especial, estoy montado, pero las agencias de seguridad, sobre todo Tulsi Gabbard y Kash Patel, deben acelerar ese proceso y nombrar un fiscal especial para el caso del proceso electoral. Pero también va a caer mucha gente de la primera administración, la administración Bush, Obama y Biden, que tuvieron una alta relación, una relación muy cercana con Hugo Chávez y después con Maduro. Y ahí hay diplomáticos involucrados.
Y eso es importante, porque yo estoy de acuerdo contigo, en Venezuela ya no hay nada más que nos sorprenda, No, porque otra cosa que me sorprende también de la administración del presidente Trump es que no haya nombrado al Cartel del Sol como un grupo terrorista, pero eso puede siendo ser, el ¿tú cartel... crees que eso puede ser? Fíjate, qué buen punto acabas de tocar, porque yo decía, cuando se están declarando, por ejemplo, a ciertos grupos criminales, entre ellos al Tren de Aragua, como organizaciones terroristas, quizá lo están haciendo con la idea de que si pueden demostrar que las personas que están a la cabeza, más allá de la duda razonable, son Maduro y todos sus secuaces, podrían ir contra la cúpula de esas organizaciones y actuar de una forma diferente a como se hace ahora. La parte del Cartel de los Soles es la que a mí me pasa como a ti, que yo no entendía por qué no se le había nombrado una organización terrorista como lo han hecho con el Cartel de Sinaloa, cuando lo han hecho con otros carteles mexicanos, cuando además el chanchullo del narcotráfico está tan unido entre las FARC, el Cartel de los Soles, el Cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos. ¿Tú sabes por qué, Marian? Porque hay muchos intereses corruptos y económicos todavía del Estado profundo en la administración del presidente Trump. Te voy a poner un caso concreto. Si tú nombras al Cartel del Sol como grupo terrorista, entonces tienes al jefe del Cartel del Sol, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, haciendo negocios con Chevron, para ponerte un ejemplo. Entonces ahí entra Chevron y entran los negocios de Harry Sergent. Entonces hay una presión de un grupo de burócratas y funcionarios corruptos y diplomáticos que no quieren que eso suceda. Pero es que ya no les va a quedar otra alternativa, Claro. porque están tapando el sol con un dedo y tú no puedes hacer negocio ni siquiera una transición con un cartel, como tú lo acabas de decir muy claro. Imagínate que yo haga una transición democrática y libre con el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa necesita dos salidas, justicia o plomo. Y eso es lo que necesita la salida en Venezuela. Y eso lo hemos entendido muchísimos venezolanos, encabezados por María Corina Machado, que debemos, aquí o se aplica la ley o hay plomo. Porque tú con carteles no puedes seguir negociando. Por supuesto, yo entiendo los diplomáticos de carrera que creen que estudiando en la universidad y le enseñan materia o su experiencia, la diplomacia va a resolver absolutamente todo. Y la diplomacia no lo resuelve todo. Fíjate lo que acaba de pasar ahorita precisamente con el caso de Irán. El presidente Trump le dio una opción diplomática de acuerdo con Irán y Israel. Irán se negó y ¿qué hizo el presidente? Aplicó su máxima, que es la fuerza y la paz y la libertad a través de la fuerza. Y lo logró. Bombardeó, acabó con la producción de uranio enriquecido y bueno, Irán va a tener que sentarse en una mesa. Si no se sienta, el presidente Trump ya demostró que no le tiembla la mano para ejecutar definitivamente lo que tiene que hacer. Eso tiene que suceder en Venezuela. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.